Para nosotras, ya esta mañana hemos tenido el honor, la alegría de contar con la doctora Rita Segato, que no me gusta doctorearla porque le queda chiquito el título. Me gusta decir la gran pensadora incómoda de este sur del mundo. Hemos tenido el placer de disfrutar clases de lujo, donde nos ha explicado con Chuis teorías de gran profundidad, absolutamente necesarias para este momento histórico, para este momento político, para el conjunto de los feminismos y las transformaciones que nos hemos propuesto. Esta noche vamos a transmitir por Radio Deseo 103.3 FM y por Facebook Live. Vamos a transmitir también esta conferencia y vamos a abrir el acto que va a ser presidido por un personaje imprescindible de lo que estamos experimentando en el diplomado de pensamiento feminista y luchas sociales del sur. Se trata de la vicerrectora, PhD, doctora María Eugenia García, quien ha abierto las puertas de la Universidad Mayor de San Andrés, quien nos ha dotado de un aula que nos ha permitido democratizar este diplomado, quien además se ha cargado varios enemigos y enemigas por atreverse a legitimar un diplomado gratuito. ¡Que viva la educación gratuita! Bueno, muy buenas noches a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a este Paraninfo, este lugar histórico, icónico para nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Y quiero agradecer todo el trabajo realizado por María Galindo, por Mujeres Creando. Es la realización de un sueño, este curso gratuito de pensamiento feminista y luchas sociales del sur. Y en esta noche especial quiero dar la más cordial bienvenida a una persona maravillosa, a una persona que realmente nos enorgullece tenerla aquí, Rita Segato. Bienvenida a la Universidad Mayor de San Andrés. Es un verdadero honor y un privilegio tenerla aquí con todos nosotros y un inmenso orgullo y un agradecimiento para mí. Estoy realmente muy orgullosa de poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, finalmente creo que es tiempo de que en la universidad se unen o se puedan unir dos realidades, la academia y lo que como ustedes han llamado las luchas del sur. Se habla de feminismo desde nuestras identidades, nuestros saberes, nuestros sentires, y se piensa en la equidad, pero a lo mejor no se la vive y no se la practica realmente. Y la igualdad, por supuesto. Se trata de hablar de justicia, de igualdad de oportunidades, cuando tenemos que enfrentar todavía muchos retos y pasar por muchas vicisitudes muchas veces. Definitivamente hoy la UNSA se viste de gala y se enorgullece de tener a tan ilustres docentes de este curso y el día de hoy a Rita Segato. Es un verdadero lujo, pero también es un lujo muy grande todo ese gran equipo de cursantes, esas hermosas y maravillosas personas que incluso hasta la anterior semana me compusieron una copla y mi corazón se quería salir de emoción. Maravilloso realmente. Gracias, María, por hacer realidad un sueño.
y quiero agradecer a todo mi equipo de vicerrectorado que está aquí presente trabajando y que luchan a la par contra este sistema, para que podamos tener una educación gratuita y que una universidad pública se abra a todos como debe de ser. Gracias, María Eugenia, vicerrectora de la Universidad Mayor de San Andrés, en un momento en el cual las universidades están en una crisis profunda, en una crisis de sentido. ¿Para qué estudiamos? ¿Por qué estudiamos? ¿Qué estudiamos y para qué nos sirve lo que estudiamos? O de pronto por ahí no nos sirve para nada. Por eso en este diplomado, yo sé que ustedes han venido a escuchar a Rita, así que prometo hablar poquito. En este diplomado lo que nos estamos preguntando es, ¿qué cosa es un curso de pensamiento feminista? ¿Para qué sirve el feminismo? ¿Para ser directora de ONG? ¿Para reproducir una visión colonial, civilizatoria, importada del norte al sur? No. ¿Para hablar 4 banalidades de autoestima, empoderamiento y cosas que están confundiendo profundamente a muchos movimientos muy importantes? Es eso lo que estamos disputando, y por eso se han opuesto muchas estructuras a que estemos en la universidad, y por eso es muy importante esta conferencia de hoy, y por eso es muy importante la presencia de la vicerrectora. Bueno, Rita querida, entre tus estudiantes hay compañeras muy jóvenes de diferentes colectivos feministas, y hay un colectivo que nos enamora con su nombre, las mochas copleras, porque mocha es un insulto en Tarija. Mocha es un insulto racista, y esa mocha coplera, las mochas copleras han mandado a la más jovencita le han dicho, te vas tú. Bueno, esa mocha coplera ha organizado a todo un grupo que quiere dedicarte una copla compuesta para ti. Adelante las mochas copleras, por favor. Mochas copleras en Copla. Suba. Ahí está. O venga, que ella las vea, que la Rita que vea. No son todas de Tarija. Oruro, Potosí, Tarija, Caracollo. Que tú has pasado por Caracollo y has visto lo que es. Provincia. Con crueldad matan mujeres en Argentina y Bolivia. Con crueldad matan mujeres en Argentina y Bolivia. La Rita viene gritando, fuera cruel pedagogía. La Rita viene gritando, fuera cruel pedagogía. Este orden patriarcal de enemigos sin moral. Este orden patriarcal de enemigos sin moral. Junto a Rita lo plural, desorden estructural.
desordenando, las feministas la abrazan y los fascistas están temblando. Copia compuesta después de haber escuchado las lecciones de Rita. Por eso es casi un apunte. Bueno, antes de pasarle el micrófono a quien hemos venido a escuchar, yo quiero en reciprocidad, porque estés aquí, Rita, prometerte pues respetar tus ideas, honrarlas con mucha ética. Son claves fundamentales y muy profundas las que nos has dado. Quiero, compañeras, compañeros, que ustedes sepan, quizás lo saben ya, pues por una lección de Rita se pelean las más grandes universidades del mundo. Por una conferencia de Rita, auditorios de museos, de universidades, de eventos importantes, sobre todo en el norte. Rita está aquí con nosotras por generosidad, una generosidad abundante. Ha llegado con su compañero, 48 horas de viaje por tierra, con un excelente copiloto, un hermano también, Nicolás, que está por ahí. Y además con su equipo, la profesora Danu Gontijo, que le aporta a la teoría segatiana una clave fundamental, que es entender la mímesis de la violencia, la viralización de la violencia en el mundo contemporáneo. Son ideas fundamentales. Entonces quiero pedirles un aplauso gigante para esa generosidad, para esa humildad de primera calidad que nos está mostrando Rita, viniendo y asistiendo a un diplomado que está inventado anteayer. Un aplauso para ella. Buenas tardes a todo el mundo. Vamos a ver cómo me va, ¿no? Siempre es una prueba, nunca he ido conferencias iguales, nunca en mi vida. Y eso es bastante complicado, ¿no? Porque todo el tiempo continuar pensando y no repetirme. No sé por qué tengo eso, pero creo que porque tengo en lugar de un superego, tengo una superega, que es peor que un superego. O sea, el superego es aquello como el padre introyectado que te pone límites y te exige cosas. La superega es mucho peor. O sea, es la madre introyectada que espera todo de vos todo el tiempo, ¿no? Bueno. Pero es una conferencia que voy a dar con la libertad femenina, radical, ¿no? Que me ofrece María Galindo, la gran María Galindo, por la que tengo una gran admiración, no es de hoy, es de mucho tiempo. Considero una de las cabezas más inteligentes del feminismo en el mundo, no en América Latina, en el mundo. Ella tiene la manera en que ella le sospecha a la realidad, ¿no? La manera en que no se traga ninguna de las consignas ya formateadas y ya consabidas y ya repetidas por todo el mundo, la manera en que ella repiensa todo el tiempo es muy inspiradora y también me autoriza, ¿no? Me autoriza a hablar como voy a hablar, que es una forma muy libre, muy heterodoxa, que responde a la inspiración de este viaje, de este momento y a lo que siento. O sea, con la edad, mi manera de hablar se ha vuelto mucho un echar cuentos, ¿no? Me gusta echar cuentos, me gusta pensar en conversación. 2 cabezas piensan mejor que una, 3 mejor que 2, 4 mejor que 3, cualquiera sean esas cabezas. Conversando siempre uno piensa mejor. Las cosas más importantes que entendí en mi vida y después formulé y después pude escribir fueron en clase, o sea, hablando con los alumnos y las alumnas, y después en conferencias, en situaciones como esta, por preguntas, ¿no? En conversación, que era también una práctica
de un pensador latinoamericano andino, serrano, que fue Aníbal Quijano, un gran amigo para mí, que él también nunca salió de su núcleo, de un café de Lima que se llama el Café Haití, donde conversaba diariamente, cotidianamente con sus amigos. Cuando tuvo que irse por razones de exilio y tuvo que extrañarse de su país, distanciarse, volvió siempre inmediatamente. Yo soy así, soy una persona que viví una gran parte de mi vida fuera de Argentina, siempre buscando el camino de regreso, y lo encontré y volví. O sea, y lo que estoy escribiendo, no estaba en el plan contarlo, mi proyecto de texto, mi proyecto de libro en el momento presente es uno de los proyectos más difíciles que encaré en mi vida, que es un ensayo sobre el arraigo. Un ensayo sobre el arraigo, que es algo muy difícil de definir en el día de hoy, donde todos tenemos vidas fronterizas, vidas en que hemos ido y venido, en que hemos atravesado fronteras constantemente. Pero ¿qué es el arraigo, no? ¿Qué es el tener el ombligo? ¿En español es ombligo o ombligo? Ombligo. Porque en portugués entonces es ombligo. Me confundo. Entonces, ¿qué es el ombligo? Tener enterrada la mecha del primer corte de pelo o el ombligo en un lugar y después irse. ¿Qué significa ese lugar? ¿Qué es el lugar en el cual nosotros estamos, en el cual estamos vinculados para siempre? El paisaje que nos habita. Porque no es el paisaje que habitamos, pero es un paisaje que nos habita. O sea, de los cuales, de ese paisaje somos una partícula. Atahualpa Yupanqui lo ha dicho, ¿no? Tierra que anda. Somos tierra que anda. Nos movemos, pero el paisaje que fue nuestro útero camina con nosotros. Entonces es muy difícil hoy escribir sobre el arraigo, y el subtítulo de mi libro, si un día llego a tiempo a escribirlo, no lo sé, es Por una ética de lo no homologable, que es una ética de lo que no tiene convertibilidad. O sea, no obedece a ninguna grade, a ninguna grilla universal en el que podamos decir esto es equivalente a esto, que es la grilla monetaria, ¿no? Que es la universalización de una grilla, la globalización de una grilla basada justamente en la universalización de la grilla monetaria, de la grilla de capital. Entonces, lo no homologable es lo que no tiene homólogo, lo que no tiene equivalente, y eso es el arraigo. Lo que no se puede, bueno, se me dio por hablar, a echar cuenta. Por ejemplo, ¿no? Ahora hablo así. Esto que les voy a contar, que lo pienso desde un día que hice hace muchos años, en 1987, una investigación en un pueblo de la Puna, que es el altiplano argentino. Es un pueblo de la Puna que se llama el COVID largo, ¿cómo se llama? El Toro, o la mina del Turilari, que es un paso, no es un paso oficial, pero está ya a 4.200 metros de altura. Es un paso a Chile, desde la Puna argentina a la Atacama, al desierto de Atacama chileno. Y me fui allá a hacer una investigación de la conversión de ese pueblo, de esa aldea, de ese pequeño pueblo, localidad, al protestantismo. O sea, una población que era una población que cultuaba el catolicismo andino, ¿no? Junto a la Pachamama, capturado por la cristianización del catolicismo colonial. Y en ese pueblo, el pueblo se parte en dos, porque una parte se convierte al protestantismo, que es algo que sucede acá en Bolivia, en Argentina, en el norte de Argentina, en todos los Andes argentinos, quizás mucho más en Bolivia inclusive que en Argentina, y fui a observar eso. Algo que observé ahí, que vi ahí, eso es parte de un texto muy antiguo. Cuando en el año pasado la Universidad de Tübingen de Alemania me pide que escriba sobre la naturaleza y sobre la relación entre los pueblos y la naturaleza para un congreso de filosofía, agarré algo, pincé algo de lo que aprendí ahí, de lo que vi ahí, y lo traje a esa conferencia que va a ser publicada en alemán. Miren qué raro, ¿no? Y es esto, y tiene que ver con el arraigo y lo no homologable. No es algo que iba a hablar en esta conferencia, la conferencia empieza después. Es un cuento que me dio ganas de contarles. Entonces, cuando una familia se convierte, es un lugar muy lejano, no hay vehículos. Ahora posiblemente sí, pero eso fue en 1987, hace mucho tiempo. Entonces,
llega un vehículo, una pick-up, una camioneta, ¿y qué hace? Va al corral de llamas y derrumba la pacheta. La derrumba, o sea, y con eso borra en la comunidad, borra el lugar donde la Pachamama come. Es el cordón umbilical de contacto con el cosmos que llamamos Pachamama, que ese punto que no hay otro, que no tiene equivalente, es ahí donde la tierra come, es apagado, es borrado, las piedras se dispersan. ¿Y qué pasa? Ese es mi artículo que está mencionado en mi artículo original, que se llama La expansión del protestantismo en la quebrada de Puna de Jujuy, y en el texto de Tübingen, que es sobre la relación con la naturaleza. Cuando se borra el lugar único, sin equivalente posible, no homologable, donde la Pachamama, donde el ser humano tiene su cordón umbilical con la tierra se transforma en vendible y incomprable. Se transforma en mercancía. ¿Por qué? Porque ese punto que no tenía equivalente en el mundo, era solo ese y ningún otro, características de la casa puneña, de la casa altiplánica, es ahí, es en ese corral, es en ese lugar, se vuelve una tierra que se puede transferir al equivalente universal mediante la grilla monetaria, y va a ser mediante la grilla monetaria global, ¿me entienden? O sea, se puede medir en términos de cantidad de kilómetros, metros cuadrados o hectáreas, distancia con un ojo de agua o con el río, distancia con la ruta, todo eso pasa a ser convergir en cuánto vale esa tierra. Y esa tierra se vuelve vendible y comparable. Es el fin de un mundo, es el fin de un cosmos. Es algo tan impresionante y tan interesante que aprendí, que entendí. Y eso es la destrucción del arraigo, es la destrucción de aquello que nos vincula a un lugar que no tiene equivalente, no es ni mejor ni peor, pero es el nuestro y no tiene equivalente con ningún otro. ¿Se entiende? Entonces, bueno, se me dio por contar esa historia, no sé por qué, en ese momento, y tiene que ver con algunas cosas también del comienzo de mi exposición. Entonces, yo habito en un lugar de Argentina donde quien no es boliviano fue boliviano, o sea, donde la frontera entre estos dos países, que son fronteras trazadas por las naciones, por los estados-nación, es una frontera totalmente artificial, artificiosa. O sea, las personas de la quebrada de Humahuaca y de la Puna jujeña, donde nosotros vivimos y donde yo siempre quise vivir desde los 14 años, llegué ahí con 14 años y dije, para aquí viene mi vida. Me costó muchísimo hacer llegar mi vida hasta ahí, pero al final lo conseguí, ese lugar elegido. O sea, mi ombligo está por alguna razón que no lo entiendo bien, está ahí. Mi familia es patagónica y pampeana, nada que ver, pero es mi lugar en el mundo. Entonces ahí es mi lugar que considero mi lugar de arraigo. Y ese lugar en Argentina, la quebrada de Humahuaca, es Bolivia. Además de un gran corredor de ida y vuelta desde Argentina a Bolivia y de Bolivia a la Argentina, porque la quebrada es un valle y es un corredor, y ha sido un corredor durante milenios. O sea, este lugar, Tilcara, tiene excavado por los arqueólogos 1800 años de población constante. Y el más importante arqueólogo de la región me dijo, si seguimos excavando, llegamos a los 5000 años de población constante. Y son poblaciones que fueron después unificadas por los incas, después por la colonización y después también por el Estado nacional. Pero es un espacio muy, muy profundamente vinculado a Bolivia. Y desde ahí, lo que yo he visto por los pobladores, en la gente de Tilcara, en la gente de los pueblos quebradeños, es una inmensa admiración por Bolivia y un anhelo por Bolivia. Es algo muy difícil de explicar. Lo he visto como un anhelo por lo perdido cuando se perdió Bolivia, cuando la gente se vino hacia Argentina y se
quedó desbolivianizada, o sea, no tiene más, cortó sus vínculos con sus familias originales, con sus ancestros, con sus abuelos, con sus bisabuelos, con los tránsitos que la gente hizo hasta llegar a la Argentina y quedarse allí. El amor y la admiración por este espacio boliviano es muy profundo, y el deseo de continuar en la relación con Bolivia es muy profundo en la gente que es mi gente en Jujuy. Entonces, queremos, se ve Bolivia como el lugar donde los pueblos consiguieron permanecer en contacto con su pasado, hacer un hilo, una continuidad histórica con su pasado, hasta que tuvieron la inteligencia estratégica, la inteligencia política, de poder garantizar una continuidad con su civilización originaria. Entonces, esa admiración por ese sagrado que les permitió esa continuidad, nos llena de admiración, y chayamos a la tierra, y eso es algo que quería contar también. En la casa nuestra donde vivimos tenemos un agujero en la tierra donde hacemos la chaya, la Pachamama, y nos gusta pensar que vivimos en un cosmos pachamánico. Abuela Ramiro. Entonces, esto lo quería contar también como una introducción. Tengo dos introducciones a lo que quiero decirles inmediatamente después. Entonces, un día llego de vuelta, hace ya 13 años, consigo retornar a ese espacio, vuelvo y me encuentro de nuevo en una casa, en un espacio perdido, y en la casa se me acoge y se me dice, el día en que se chaya la Pachamama en el verano, que ahí es en el martes de carnaval, no porque sea carnaval, sino porque es un día en que se chaya la tierra, porque es la época del cultivo, la época de la cosecha, que es diferente a la chaya de agosto, ¿no?, que es la chaya de invierno, y se me lleva a chayar. Entonces, es un cuento, es una historia sobre mí, ¿no?, como la otra sobre la Pacheta, que no estaba en el plano de la exposición. Entonces, voy un año y hago lo que todo el mundo hace, ¿no? Aquí, la tierra, el aire, el agua y fundamentalmente el sol, y chayamos y hago lo mismo que hacen mis compañeros y que hacen todos los demás, chayo la tierra. Al segundo año vuelvo y hago lo mismo, y repito lo que todo el mundo hace, etc. De nuevo. Al tercer año me agarra una crisis de conciencia monumental, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí yo? Estoy repitiendo una cosa que no entiendo nada. Es que es esto, Inti es el Dios Todopoderoso, de lo mismo que los católicos, de lo mismo, la Pachamama es la Virgen María, entonces es lo mismo con otros nombres. No, yo no me rebelé. Y pensé, no estoy entendiendo lo que hago, además estos son católicos disfrazados de Pachamama. O sea, le ponen, para eso me quedo con la iglesia, no me quedo con los católicos, no hay ninguna diferencia. Y me enojé conmigo, me enojé con todo y me fui a dormir. ¿Cuándo me voy a dormir? A las 4 de la mañana me despierto, muy emocionada porque he tenido un sueño. Y el sueño me ha explicado la diferencia entre lo que estoy haciendo, entre ese sagrado, entre ese cosmos pachamámico y el mundo de la religiosidad monoteísta cristiana. Cosa que yo personalmente, por mi propia capacidad y mi propio conocimiento, no conseguía diferenciar. Y me explica lo siguiente, el sueño no. Es impresionante esto, me gusta contarlo y lo he contado pocas veces y todavía no está escrito. Está mencionado en algunos escritos, pero no contado como les voy a contar. El sueño me dice lo siguiente, no es lo mismo, no estás haciendo lo mismo. El Dios creador monoteísta de los cristianos es un Dios que antecede a todo lo creado, o sea, es un Dios solitario, es un Dios que está solo y desde su soledad crea el mundo, crea el cosmos, crea todo lo demás. Por lo tanto, digamos que un día dejemos de cultuar, homenajear, tomar la primera comunión,
bautizarnos, hacer esto me pasa después del COVID, perdónenme, las promesas, pagar promesas. Si dejamos de hacer todo eso, ese Dios sigue existiendo. O sea, recibe lo que le damos, sí, es importante para Él, lo refuerza, pero no desaparece, o sea, no hay una total, real reciprocidad, trueque con esa divinidad. Esa divinidad está sola allá antes del tiempo. Este cosmos pachamámico en el que vos estás haciendo parte ahora sin entenderlo, no tiene esa generación solitaria, esta gestación solitaria que es la del Dios monoteísta. Tiene una cogeneración, una generación en compañía y reciprocidad con todos los otros elementos. Entonces la tierra, el aire, el agua y el sol se cogeneran y surgen simultáneamente en el cosmos y son interdependientes. El Dios monoteísta tiene una gestación independiente y el cosmos pachamámico es un cosmos de generación codependiente. O sea, las cosas se originan entrelazadamente y si no continúan en mancomunación, o sea, si la gente no les hace su ofrenda, si no ve la relación entre el agua, la tierra, el aire y el sol, si no ve esa cogestación y copermanencia, el mundo desaparece. El trueque es indispensable para la permanencia, la reciprocidad es indispensable para la permanencia de todos estos elementos y por lo tanto para la sobrevivencia de toda la vida humana, animal, vegetal y toda la demás. Fue emocionante que un sueño me pudiera decir algo que yo no entendía y me lo revela. Me quedé muy contenta, entonces volví a participar, hice la charla. Perfecto, no es el Dios Todopoderoso, lo explica. Además, entendiendo algo que comenté hoy en la clase, que el mundo indígena, el mundo originario, tiene una lógica paraconsistente. Sabe que pertenece a ese mundo, pero pertenece también al mundo cristiano, al mundo monoteísta. Uno no elimina al otro. En tanto, el mundo monoteísta y el mundo judío-cristiano, si A es verdad, no A es mentira. Y en el mundo de los pueblos indígenas del continente, todo eso fui entendiéndolo a partir del sueño y a partir de esa pregunta. En el mundo de los pueblos originarios que tienen una extraordinaria inteligencia estratégica, porque si no, no estarían vivos hasta hoy. Los 500 años de sobrevivencia a la masacre permanente hasta el día de hoy, ¿no? A su intento de exterminio de varias formas hasta el día de hoy son posibles porque existe una inteligencia estratégica extraordinaria que el occidente no la tiene. O sea, entonces en el mundo monoteísta hay un monopolio. O sea, si A es verdad, no A tiene que ser mentira, a no ser que ese no A sea traducible de alguna manera. Inti como Dios, la Pachamama como Virgen María, si podemos tener una traducibilidad, entonces todo bien. Pero si no hay traducibilidad, tiene que desaparecer. O se convierten o desaparecen. Entonces, en el mundo indígena, en todos los pueblos, ¿no? Es posible que A sea verdad y que no A también sea verdad. Esa es una lógica superior. Es una lógica que contempla y acoge la pluralidad del mundo. Es una lógica pluralista que los lógicos, que los filósofos llaman hoy de lógica paraconsistente. La otra es una lógica consistente. En la lógica paraconsistente hay varias verdades posibles y ni siquiera requieren de traducibilidad. Es algo extraordinario, una inteligencia superior. Sin esa inteligencia superior, la sobrevivencia no hubiera sido posible ante un enemigo tan cruel, tan exterminador, tan genocida. Bien, entonces, perfecto. Ahora tiene una parte esotérica esta historia. Lo del sueño es medio esotérico, pero no total. Pero tiene una parte rara y me voy a dar el gusto de contarla, porque contar cuento es lo más divertido de todo. Entonces, bueno, bárbara. Pero un día digo, bueno, pero ¿dónde está la reciprocidad con el sol? Recibimos un montón del sol. No, el sol, las cosechas, todo eso hace que las uvas se vuelvan verdes, todo eso, las canciones de Jaime Dávalos, todo eso, bueno,
¿Y nosotros qué le damos al sol? Ahí mi sueño se va a la basura. No, el sol no recibe nada de nosotros. Y ahí me pasa una cosa extraordinaria. Extraordinaria. Yo no conocía Machu Picchu por una razón, que el día en que estaba en Cusco iba a Machu Picchu, en ese día quebró la Lloyd boliviana. Y yo venía después de Machu Picchu, iba a Lima e iba a tomar la Lloyd boliviana que quebró ese día, iba a venir directo al Alto y a Corpa, no lo sé pronunciar, a visitar al padre Javier Albó. Entonces, que lo recuerdo mucho en estos días, mucho. Y no llegué a verlo, porque venía de acá a Cochabamba a visitar. Bueno, entonces no conocí Machu Picchu, tuve que venir por tierra. Entonces, entre ir a Machu Picchu vine del Cusco, vine por tierra hasta por acá, hasta el Alto y ahí fui a visitar Corpa. Entonces fuimos a Machu Picchu con Tucuta. Yo di una conferencia en la Biblioteca Nacional de Lima, que era sobre dioses y hombres de Huarochirí, donde estaba el mejor amigo francés que tradujo con Arguedas dioses y hombres de Huarochirí al español, un quechuista impresionante. Después de eso fuimos a Cusco, con una gran coincidencia. Era 21 de junio. Qué coincidencia, no fue planeado así. Coincidió. Llegamos a Lima, a Cusco, vamos a Machu Picchu y empezamos a pasear por Machu Picchu, qué cosa impresionante, no sé qué. A las 6 de la tarde, agotados, nos recostamos contra una parecita y vemos allá abajo pasar como una procesión de gente con túnicas, ¿no? Y Tucuta, como rezonga siempre reclama, siempre encuentra la razón para rezongarle a alguien. Le dice, estas son horas de andar por acá, era a las 5 de la mañana cuando sale el sol, tenían que estar acá para ver los rayos del sol, pasar por las tres ventanitas. La procesión, Tucuta, por favor, se da media vuelta a la procesión y viene hacia nosotros. Tucuta, estoy cansada. Y en el medio había un anciano muy viejito. Y entonces dice, no, hemos estado desde temprano aquí para el Inti Raymi, hemos visto la entrada de los rayos del sol, hemos hecho todas las ceremonias, etc. Inclusive estamos con este hermano de México, este sacerdote Huichol, que es ciego, pero ha venido hasta acá para hacer la ceremonia con nosotros, y el sacerdote no me deja, estaba acompañada, si no pensaría que estoy fantaseando, pero estaba con él, que puedo decir que estoy verdad. Se da media vuelta el sacerdote Huichol, ciego, con un bastón, y viene hacia mí. Y yo decía, tierra, trágame. Viene hacia mí, ciego, y me dice, ¿usted sabe que el sol es frío? Caramba. Me reduje a una niña de tercer grado. No, creo que no, le digo. ¿Usted sabe de qué elemento está hecho el sol? Helio, de helio, está hecho de helio. Sí, señorita, me dice. ¿Y usted sabe cuál es la temperatura, en serio, cuál es la temperatura del helio en la tabla de los elementos de Mendeleev? No me acuerdo, ¿Mendeleev? No me acuerdo la temperatura del helio, parece una prueba de secundaria. No sé cuál es la temperatura. El helio, me dijo, es el elemento más frío de toda la tabla de los elementos. Tiene casi menos 400 grados. Bueno, muchas gracias. Se dio de vuelta y se fue. Es algo rarísimo, porque él me contestó algo que yo estaba pensando. El sol se vuelve aquello que conocemos cuando atraviesa la atmósfera. Hay un debate inclusive entre los astrónomos sobre si es frío o caliente cuando está fuera de la atmósfera. Es un debate, ¿no? Algunos dicen que sí, que claro que es caliente siempre y que tiene fuegos, etc. Pero ese sol que conocemos es algo que es lo que es con relación a nuestro planeta cuando sus ondas, sus vibraciones cruzan la atmósfera y lo hace tener el calor que conocemos como calor, o sea, que experimentamos como el calor. ¿Cómo me lo contestó? ¿Cómo sabía lo que yo estaba pensando? Eso me pasó de verdad.
Entonces, a partir de ahí, mi culto pachamámico con el cosmos pachamámico está reconciliado y continúo dándole de comer a la tierra. A veces voy a la iglesia también y no entro en conflicto por eso, pero sé que son dos cosmos y dos sagrados completamente diferentes. Que nadie me cuente el cuento de que se trata de sagrados, el mismo sagrado y un sagrado traducible, porque no lo es. Son dos formas de estar en la vida, en el tiempo, en la realidad, entre los otros, con la tierra, el aire, el sol y el agua, completamente diferentes entre sí. Con esto lentamente me voy dirigiendo a donde quiero dirigirme. Eso me conduce a otro debate, porque no es solo ser útiles, es también reírnos juntos y también entender cosas que nos pueden transformar, aunque parezcan totalmente inútiles cuando las escuchamos. ¿Tá? Eso de la utilidad, de la productividad, es una cuestión colonial, capitalista, ¿no? Modernizante, desarrollante, que mide el bien y el mal por el crecimiento económico. Entonces no es necesario ser útil todo el tiempo, ¿no? Podemos divertirnos sin utilidad, sin productividad. Quizás la productividad y la competitividad, los 5 principios del capital, o en 4, productividad, competitividad, cálculo de costo-beneficio, acumulación, concentración, son malas palabras, ¿no? Que nos llevan en dirección a un mundo sin arraigo y en dirección a un mundo sin apachetas. Todavía no hablé de las mujeres, ¿no? Pero este es un pensamiento femenino, porque me puedo permitir todo esto y una conferencia no burocrática porque soy mujer. Eso me lleva a un otro tema que tiene que ver, que sale de mi experiencia con las tradiciones africanas en Brasil, que fue mi primer tema de mi tesis doctoral hace mucho tiempo. Y estaba yo haciendo mi investigación de campo en la ciudad de Recife, en el Atlántico del nordeste brasilero, una ciudad con una población muy negra, con tradiciones religiosas muy ortodoxas, muy antiguas, muy arcaicas. Y tenía allí lo que llamábamos en antropología en aquel tiempo, estoy hablando de 1976, una informante, que en realidad hoy es amiga y es amiga de mi familia, se llama, tiene mi edad exactamente, Luciña. Entonces yo veía a Luciña en su comunidad recibir los orishás y bailar de una forma extraordinaria, cantar de una forma extraordinaria, algo era de una estética alucinante, bellísima, el culto en la casa de Luciña, en la casa de candomblé de Luciña. Entonces un día voy al pueblo, esto estaba en las favelas, no se llaman favelas, en los morros de Recife, la zona más pobre de la ciudad, donde está la tradición en su forma más perfecta y ortodoxa. Bajo la ciudad, bajo Recife ciudad, voy a una librería y encuentro un libro. Ese libro era de un gran pensador negro brasilero llamado Abdias do Nascimento, que escribe un libro que se llama El quilombismo afro-brasilero, que quiere decir como el cimarronismo afro-brasilero, como una política, la política de los negros cimarrones huidos en la esclavitud, que formaron sus propias ciudades, sus propios pueblos y se agruparon y, en fin, vivieron una historia propia en el pliegue de la nación. Y Abdias do Nascimento postula la idea de un teatro negro y pasa a la formación y a la inauguración de un teatro negro en Brasil como un teatro fuertemente político. Compro el libro, me voy vuelvo a los morros de Recife, voy y la encuentro a Luciña, le regalo el libro y digo, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Miren, usar como ustedes danzan y cantan maravillosamente bien, lo tienen que usar para hacer una política negra antirracista. Estuve a punto de perder mi investigación de campo. Yo lo cuento en un artículo que se llama Ciudadanía, ¿por qué no? Y Luciña me dice, este es mi sagrado y de forma alguna, nunca, jamás transformaré mi sagrado en una política, en una batalla. ¿Qué me quiere decir? En la arena del Estado, en el espacio, en el anfiteatro, en el foro
y una disputa en el Estado, en el lenguaje del Estado. Esto es mi sagrado y por aquí sigo yo. Y se enojó muchísimo conmigo. Tuve que restablecer con dificultad esa relación. Y yo a partir de ahí tenía dos salidas. Decía, bueno, estos son estúpidos y por eso se merecen ser pobres y cómo les va mal en la vida, porque no saben hacer política, porque no saben hacer política en el espacio público, como después un gran intelectual negro norteamericano vino a enseñarle a los negros brasileños a cómo se hace política en el espacio público, en la esfera pública. Se llama Michael Hansard y una vez casi me mata porque yo lo critiqué y había sido un boxeador antes de ser Entonces, sí, lo encontré en un congreso y dice, tú me has criticado. No. Porque él dice que las políticas negras de Brasil, en su libro que se llama Orpheus and Power, o sea, Orfeo y Poder en el Brasil, es un gran libro, pero él dice que hay que enseñarle a los negros brasileños a hacer política de otra forma, porque hacen una política culturalista. El candomblé, los quilombos, son pura cultura, pero hay que enseñarles a hacer política en la esfera pública, en el espacio público, frente al Estado. Y yo lo critiqué, porque dije, aprendiendo de Luciña, que la política del candomblé, que el sagrado es política. Es un cuento medio largo, ¿les aburre? Cambio. Entonces en este evento en que encuentro a Michael Hansard, hablaba muy bien portugués y yo no sabía cómo vencerlo y no quería desafiarlo porque realmente había sido un boxeador, era gigantesco. Entonces, pero de repente le pregunto, ¿y vos qué bien hablas portugués? Le digo, usted habla portugués muy bien. ¿Quién financió, quién te dio el recurso para la beca, para el estudio de portugués? Ahí se hizo un silencio. ¿Quién me contestó? El Departamento de Estado. Bueno. ¿No? Fue una época del pleno multiculturalismo, de las políticas multiculturales, de la construcción de identidades políticas, que muy bien, de una manera preclara, sofisticada, inteligentísima, critica María Lugones. María Lugones no, María Lugones. Perdónenme, no se parecen en nada, pero en nada. Así. Bueno, entonces María tiene una crítica a las identidades políticas, que son un invento de la matriz multicultural, que fue una matriz que en realidad entró en América Latina, generando identidades políticas que no corresponden a nuestras formas tradicionales, a la historia de nuestras naciones, producir alteridades históricas. Yo en un texto, en un libro que se llama La Nación y sus otros, voy a contraponer lo que son identidades políticas a las alteridades históricas que surgen de nuestras historias propias, de nuestras historias nacionales. Pero entonces, con esto de que fue el Departamento de Estado, nosotros, bueno, entendí, le dije y me fui para otro lado y nos separamos. Entonces, ese sagrado de Luciña era un sagrado que no podía ser contaminado por una lucha en el lenguaje de los derechos en términos multiculturales. Ella no quería reducirse ¿a qué? A algo que es un tema que estoy desarrollando hoy, a una minoritización también. Porque ¿a qué nos llevó el multiculturalismo? A la idea de que existe un sujeto universal, que naturalmente es hombre, blanco, etcétera, letrado, paterfamilias, etcétera, y a sus defectivos, a sus anomalías, que son esas identidades políticas y que son las minorías. Hablar de aceptar y curvarnos como feministas o como personas no blancas o como indígenas o como lo que seamos, a la minoritización fue un error fatal, un tiro en un pie, se dice en portugués, un gesto político suicida. No existen minorías. Cuidado, porque si aceptamos la identidad política y la minoritización, vamos por un camino que no nos lleva al destino jamás. Esa fue la matriz multicultural, que fue una especie de pacto transicional entre el fin del muro de Berlín, la caída del muro de Berlín, el fin de la bipartición del globo en Oriente y Occidente, en el mundo socialista, en el mundo capitalista, y hubo una transición que fue la transición multicultural, que fue la política inclusiva. Yo milité y luché por la inclusión en la universidad, sí, pero el multiculturalismo es una trampa. Eso es otro tema que no lo voy a desarrollar hoy porque sería demasiado complejo. Entonces me pasa algo después de que Luciña me dice, no, nunca, jamás utilizaré mi sagrado para hacer política frente al Estado. Era difícil para mí,
tenía dos salidas. Tenía la salida de decir, bueno, esta gente es burra, esta gente es tonta, esta gente se merece el destino que tuvieron, o sea, que son los que sufren, que son pobres, en fin, porque no saben pensar, no saben politizarse como corresponde. O el otro camino que afortunadamente es el que elegí. ¿Qué me dijo Lucía? ¿Qué es lo que ella me está diciendo con esta negativa a una ciudadanía tramposa, a esa desconfianza permanente del Estado? Ella me enseñó que ella sentía como después entendí que toda la tradición la siente, una desconfianza enorme con respecto al Estado. Algo que yo le llamo ahora, inspirada en esa experiencia antigua ya en mi vida, una comunidad a puerta semiabierta. La comunidad entreabre la puerta. Si se ofrecen recursos y derechos, saca la mano, agarra los recursos y derechos que se ofrecen, o derechos como recursos también, los mete adentro y cierra la puerta lo más rápido posible y continúa su camino en el pliegue, en el escondite. A eso le llamo yo la vida en el escondite, que ha sido la estrategia histórica de los pueblos en nuestro continente, ¿no? Bien, esto me enseñaba ella, no, me escondo del Estado, no voy a aparecer, no me voy a visibilizar ahí y luchar ahí, porque es peligroso, porque el Estado ha sido nuestro enemigo histórico, porque él es el continuador de la conquista y de la colonización. Entonces, a veces se ofrece algo, pero enseguida se retira y es tramposo. Todo eso me lo estaba diciendo Lucía con lo que me dijo, y afortunadamente decidí pensar que era sabia y decidí intentar entender lo que me quería decir. Este evento, este episodio que forma muy fuertemente mi mentalidad hoy, tiene un ¿cómo se llama? Perdóneme porque es el post-COVID. ¿Cómo se llama? Una coda. O sea, tiene algo que sucede después, pasados algunos años, y me completa la comprensión de lo que Lucía me había dicho. Y es lo siguiente. Estaba en un barco que se llama SS Universe, que es un barco que se llama Semester at Sea. Es un barco el dueño es un chino, un tycoon chino, un riquísimo chino que tiene muchos barcos, y le dona a la Universidad de Pittsburgh. No sé si todavía existe esa donación de ese barco y lo que hace. Un navío, un transatlántico para hacer un semestre aquí, o sea, donde alumnos muy ricos, pagando matrículas riquísimas, o sea, hacen su semestre universitario dando la vuelta al mundo. O sea, yendo a cada puerto, bajando en cada puerto, viendo lo que hay en ese puerto, o sea, aprendiendo, mirando a la gente y mirando la realidad en el mundo. Es un lujo. Los Kennedy fueron ahí y otras familias que después iban a ser los administradores de la nación. Y algunos alumnos del Pentágono étnico norteamericano, algunos afroamericanos, indígenas, indoamericanos, otros hispanoamericanos, o sea, minorías, becados, y algunos profesores, un profesor correspondiente a cada una de las minorías en esta matriz multicultural también dan clases. Entonces, y ese año ese barco, ese navío no pudo hacer el recorrido que hace normalmente y lo tuvo que hacer más al sur porque fue el año de la primera invasión de Irak. Entonces lo hace un poco más al sur. Entonces había un trayecto que era desde el puerto de Caracas, La Guaira, a el puerto de Salvador Bahía, y me contratan, porque yo conocía al decano, me contratan para hablar sobre el candomblé, porque el navío iba a pasar por Salvador Bahía. Entonces, para que explique a la gente la cuestión negra brasilera, la tradición negra brasilera, etc. Yo me tuve que dar unas 2 semanas de clase con un parche de Dramín. Dramín es un no, que evita que no tenga náuseas y mareos en los barcos cuando se mueven. Y pues, bueno, entonces di clases ahí. Entonces estoy explicando esto, le estoy contando diversas cosas, un culto de posesión, un culto con mujeres muy poderosas. Ahí me encuentro por primera vez con una sociedad donde las mujeres son inmensamente poderosas, soberanas sobre su cuerpo, soberanas sobre su comunidad. Evidentemente ahí es mi primer encuentro con lo que sería
lo decolonial, o sea, un feminismo no blanco, y un feminismo no blanco, un feminismo de mujeres africanas en Brasil, que no le debían nada y no tenían nada que aprender de las mujeres blancas de Europa, porque eran mujeres de un poderío como en Europa no existía. Entonces estoy contando, etc. Entonces, un hombre blanco que yo no tenía en plena conciencia de qué personas estaban en ese banco, después estoy tomando conciencia, me levanta la mano y dice, profesora, ¿puedo hablarle por un momento a los estudiantes? Sí, por favor, pase. Sube, estaba con una especie de estrado dando la clase, sube, me da la espalda y les dice así, ¿entienden? Es por este tipo de religiones que yo les digo a ustedes que estas naciones nunca podrán progresar. ¡Qué perla que me dio! Una perla extraordinaria, porque la forma en que yo lo comprendí es una forma exactamente opuesta a la manera en que lo estaba comprendiendo. Él me puso una perla en la mano que hasta hoy tiene su vigencia. Primero, que él confirmó lo que Lucinia me había dicho. El sagrado es político y el sagrado tiene un poder de dar continuidad a una civilización que no es folclórico, no es que la Pachamama folclore, la Virgen María, no. Hay algo ahí de la pacheta derrumbada, la pacheta que debe continuar en su lugar, ¿no? Que no puede perderse y no puede confundirse con una política de un periodo histórico que suele ser corto. Entonces él terminó el cuento de Lucinia, confirmándolo, y me dijo que estos sagrados son la reexistencia de las civilizaciones, no resistencia, porque la resistencia nos lleva a un postramiento, o sea, a una permanencia, a una inercia. La resistencia en realidad sería una forma de la conservación. Y no estamos hablando de conservación, estamos hablando de que todos los pueblos están en la historia y caminan, transitan por la historia. Entonces, la reexistencia significa reexistir cuando se intentó de varias formas cancelar la historia de los pueblos. Bien. Y ahora voy al otro tema que está profundamente relacionado con lo que les quería decir, que es lo que entendí, lo que vi y lo que comprendí en el camino que hicimos durante 2 días desde Villazón a La Paz. Y vi una ruta de destrucción. Mi alma se fue al suelo, mi corazón se fue al suelo, de tristeza, porque aquella Bolivia añorada, anhelada, admirada, se estaba deshaciendo. Entonces, wow, tengo que elaborarlo todavía, ¿no? ¿Qué es la plurinacionalidad? Ahí volví hoy cuando preparaba esta conferencia, que parece poco preparada, pero sí está pensada, muy pensada. Me remití a un texto de mi amigo, de mi amado amigo, fui amiga de él durante varios años, mi único confesor, Javier Aló, que es su texto sobre la ley de deslinde. Y en ese texto él dice, con la ley de deslinde hemos transformado la plurinacionalidad en los juicios por robos de gallinas. Así lo dice. ¿Entendieron? Es brutal, y así lo dice este hombre corajoso, valiente, que fue Javier Aló. Solamente la plurinacional se reduce a dejar juzgar por las comunidades los robos de gallinas. Bien, entonces eso fue lo que vi en la ruta. Las bellísimas casas comunales que en Argentina les llamamos casas puneñas, y las preservamos y las queremos porque son hermosísimas, desalojadas, deshabitadas, abandonadas y sustituidas por unas casitas horrendas, pero absolutamente horribles, hechas prefabricadas, de familias nucleares, que es otro tipo de familia, ¿no? Pintadas de colorinche, pequeñitas, vulnerables, no van a durar más que unos 7, 10 años, ¿sí? Hechas con tabiques que imitan ladrillos, que no son ni siquiera ladrillos, el abandono del adobe. Eso es un absurdo. Cuando pueblos alemanes, que
los miramos como ellos el desarrollo y nosotros están descubriendo, redescubriendo la arquitectura en barro y construyendo pueblos enteros en barro. Cuando nosotros en Argentina tenemos en el CONICET doctorados enteros, laboratorios completos, y en Uruguay también, para recuperar el conocimiento sobre la arquitectura en barro, deshechas las casas, abandonadas, sin techo, bellezas de casa, y transformadas y sustituidas por esas miserables casitas horrendas, de familias nucleares pequeñitas, en el medio de la puna, así. Esa Bolivia basada en esa civilización y ese sagrado del cosmos pachamámico está desapareciendo. Eso es visible en la ruta y eso es lo que les quería decir. Creo que en este momento podemos abrir entonces a un debate, a una conversación. ¿Qué les parece? Perfecto. Bueno, Rita, realmente es muy interesante todo lo que nos dices y en lo personal me toca recorrer muchas veces el área rural, diferentes rutas, la región amazónica, la región altiplánica y definitivamente comparto contigo esa preocupación. Pero también, así como en el tema de infraestructura se ve que no hay nada claro, se ve que hay un cambio y quizás se ve mucha más pobreza. También mi preocupación es en la educación. Como universidad estamos luchando por querer llevar la educación al área rural para que la gente se eduque en los lugares de donde pertenecen y también creo que es importante que la gente se quede y desarrolle el lugar y así se evita justamente la migración que tú hablabas al principio. Entonces, aquí se hace difícil, son luchas aisladas, casi individuales y que cuestan demasiado. Creo que debe ser importante dejar un mensaje que esto debe ser una lucha de todos, que este es el camino y así es como han desarrollado varios países que ahora son países muy desarrollados. Me emocioné tanto con esta bronca que me dio, con esta ira, que me olvidé decir algo importante que estaba en el plan de conferencia, que es un bello ensayo de Aníbal Quijano que se llama El retorno del futuro, el regreso del futuro. Para mí, hasta que Ramiro Huanca, que acaba de llegar aquí, está presente, me clarificó, era un título extraordinario que intenté entender por mucho tiempo. ¿Cómo el futuro retorno? Claro, el futuro que fue cancelado, que fue interdicto, el futuro que fue rasurado, que fue interceptado por el proceso de colonización. Y con Ramiro me dice, no, pero ese título de Aníbal Quijano es una frase en quechua o en aymara, porque en las dos lenguas existe la idea de que el futuro está atrás y el pasado está adelante. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo que también lo vi en la ruta, o sea, con ayuda de tu papá. Porque él me dice, claro, están desrespetando la idea de que el futuro está atrás, no adelante. O sea, desde dónde hay que modernizar, civilizar, desarrollar, enriquecer, no es de algo que se trae de afuera hacia adentro, sino que algo que estaba ahí y a lo que hay que dar continuidad y donde hay que levantar las barreras de interdicción. Entonces, eso es la casa comunal, la casa de la familia extendida, no nuclear, la casa con su corral de rebaño y con sus varios cuartos para las varias familias emparentadas, de la casa andina, de la casa puneña, de la casa altiplánica. Desde ahí, si nosotros, los europeos, nosotros inclusive que con miedo de perder el adobe, lo estamos perdiendo, intentando recuperarlo. ¿Qué pasa con Bolivia? Que lo está abandonando. Es porque han perdido la idea que está en el quichua y que está en el aymara y que dice que el futuro está atrás, no adelante. Eso es lo que
es la conclusión de mi conferencia. Vamos a hacer lo siguiente. No porque no camine, no porque está parado. No es un fundamentalismo, no es que hay que volver a algo algo originario, no es un indianismo en este sentido. Es porque desde ahí que hay que caminar. O sea, porque la construcción del futuro viene de ese lugar atrás donde se encontraba y la conquista y la colonización lo interceptó. Abrimos tres preguntas. Ya. Entonces, abriremos a 3 preguntas y luego le volvemos. Por favor, tratando de ser breves, para que acérquese, hermana, por favor. ¿Me ayudas, Karen? Y abrimos a 3. Una. Si se presenta, compañera, por favor. Soy Verónica y me gustó mucho lo que escuché, muy interesante. Y mi pregunta es, mira, a lo mejor es bien occidental mi pregunta, pero en algunos lugares, por ejemplo, yo nací en Chile, aunque vivo muchos años en Bolivia, y me encanta Bolivia, pero por ejemplo, mi país, que es un país chileno que es totalmente neoliberal y donde se perdió el Estado en Chile. En Chile en este momento no hay nada de Estado. Lo que se intentó hacer con la Constitución, que iba a haber una nueva constituyente, era recuperar el Estado. Bueno, con tu charla yo entendí que el Estado es totalmente patriarcal y nuestro enemigo. Entonces mi pregunta es, luchar tanto para construir un Estado patriarcal que al final no nos ayude y nuestro enemigo. Entonces mi pregunta para ti es, ¿cuál es el camino? 2 más. Allá hay una persona de camisa blanca. Bueno, muy buenas tardes. Yo me llamo Ilse Puño Blanco. Soy del departamento de Oruro de aquí de Bolivia. Con todo lo que hemos escuchado de Rita Segato, ¿no? También mi pregunta es algo básica, se puede decir. En este contexto que actualmente vivimos y con las luchas que vamos haciendo, ¿cuál sería para tu recomendación para todas nosotras, tal vez, que en algún punto vamos iniciando, de qué manera podemos partir para que, como decía la compañera, ¿no? Esta lucha que estamos haciendo no sea en vano, no se quede con nosotros? Entonces, ¿cuál sería nuestro punto de inicio que llega a ser tan fuerte que, así como las costumbres, vaya transgrediendo generación sobre generación y así nuestra lucha continúe, así nosotros ya no estemos? Porque la vida no es comprada, la vida se termina en algún momento. Ahí había otra de este lado, 3. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar voz a Rita y luego. Bien, buenas noches, mi nombre es Galia, soy docente de filosofía y yo agradezco todo el engranaje de esa desontologización que tan sencillamente lo explica, ¿no? Yo quisiera tener una docente de filosofía como la Rita en la carrera. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Bueno, pero ¿qué es lo que me interesa anclar, siguiendo la línea de las otras preguntas? Que claro, ahora no lo abordó Rita, pero creo que es muy importante que tomemos en cuenta, porque su furia es la furia nuestra también. Es decir, cómo, y creo que si bien es una responsabilidad, voy a decirlo así, en primera línea de los bolivianos, es también una responsabilidad de todos los que queremos no rescatar, sino hacer vivir aquello por lo que podemos revivir, ¿no? Entonces, que tú lo has graficado tan lindo con el tema de la construcción de esas estúpidas casas, ¿no? Que, como tú bien dices, no tienen futuro, en realidad, no tienen futuro, ¿no? Serán obsoletas inmediatamente. Claro, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros
Y cuando hablo de nosotros, hablo fundamentalmente en primera línea en esa perspectiva de filosofía feminista, de política feminista. Podemos traer ese espacio esa frase tan linda que ha estado aquí reflejándose todo el tiempo, ese maternar que es una acción política, ¿no?, que es propia y ahorita en este momento está encapsulada en el espacio privado. ¿Cómo hacemos que destroce el otro espacio público que nos ha sido siempre vetado, ¿no? ¿Cuál es, qué te imaginas? Te voy a tutear porque quiero romper ese principio de autoridad que siempre nos da, ¿no? O sea, yo te admiro hartísimo y te he escuchado, he leído mucho, más escuchado que leído, porque creo que eso que tú haces es la lógica del pensamiento irruptivo, también femenino. O sea, improvisas un montón y todos los que damos clases hacemos eso siempre. Y sabemos que esa performatividad nos permite pensar, ¿no? Por eso digo, ojalá en filosofía tendríamos esa estrategia permanentemente. Ojalá lo logremos. Ahora tenemos una directora que es mujer y que vamos a impulsar esa línea. Entonces, ¿cómo llevamos ese maternar al espacio que vaya derruyendo poco a poco el otro espacio político que se nos veta permanentemente, ¿no? Gracias. Es así, las tres preguntas en realidad me están preguntando prácticamente lo mismo. ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se sale de ese impasse? Evidentemente yo no tengo la bola de cristal y sobre eso voy a decir primero una primera cosa y después voy a decir cómo pienso yo esa salida. ¿Por dónde conseguimos reorientar la historia en otra dirección más benigna para más gente? Que es simplemente eso, ¿no? Cómo reorientar la historia hacia otro horizonte. Y ahí hay que hacer una pequeña digresión diciendo que yo no hablo más en utopía. No uso más la palabra utopía porque ella fue malograda. O sea, ¿cómo fue malograda? Haciendo un retrato del futuro de cómo debe ser. O sea, ¿cómo debe ser el futuro? Eso yo lo viví y me hizo daño en mi juventud y mi adolescencia de militancia, en que la utopía era un futuro prediseñado. La sociedad futura tiene que ser así, ¿no? Es inclusive una deturpación, una forma de malograr hasta el propio pensamiento marxista, que genera una idea de utopía, de futuro obligatorio. Entonces dejo de hablar de utopía y hablo de horizonte abierto. La idea de que la historia es incontrolable, imprevisible y desconocida. Vamos en la dirección, nos vamos moviendo todo el tiempo en la dirección de un horizonte abierto y no previsible, pero sí nos movemos. Nos movemos hoy y ahora. Esa es una idea. Cambia fundamentalmente la forma en que estaban estructuradas las militancias en mi juventud, ¿no? Y ya hasta hoy en los progresismos. Hay algo arcaico en los progresismos porque ellos van a repetir algunos conceptos, algunos métodos de la política que son del pasado y que son de un pasado derrotado. ¿Qué son? Esta idea de una utopía como futuro predefinido es una imbecilidad total, porque si hay algo que no se puede controlar y predefinir y conducir es la historia. La historia es siempre sorprendente, como un animal que va así dando coletazos. Y la prueba más grande es el fin del muro de Berlín, el mundo entero mirando al muro. Nunca nadie pudo decir exactamente qué día y cómo iba a caer. ¡Ra! Cayó. Y eso, la historia hay que pensarla así. Y luego las dos pavadas que son el centralismo democrático, o sea, uno piensa y el resto obedece, que en realidad no es un centralismo democrático, sino un verticalismo democrático. Uno piensa y el resto simplemente aplica, obedece, y si se te ocurre en el partido político debatir o divergir con aquel que piensa y los otros, chao, estás fuera.
¿no? Y la tercera idea, la acumulación de fuerzas. La acumulación de fuerzas es la tercera idea imbécil que orientó por mucho tiempo y orienta todavía muchos de los progresismos y que vienen de luchas perdidas, de luchas fracasadas, ¿no? Y ahí digo mi frase de ningún patriarcón hará la revolución, que quiere decir que todos esos intentos de reorientar la historia hacia un destino, hacia un horizonte más benigno, hasta ahora vienen fracasando. Y quien me quiere decir que no es así, por favor me explique, porque me daría una gran alegría saber que estoy equivocada. Entonces, ¿cómo hacer? Y yo ahí he pensado en eso de maternales políticos. Maternales políticos es una frase que mucha gente no entiende porque se deriva de un pensamiento entero de cómo pienso la política y la pienso en la historia. O sea, ahora tengo que hablar un poco más, perdónenme, y son las 3 preguntas respondidas así. ¿Cuándo viene el proceso de la conquista y la colonización? Y después de la colonización, de acuerdo con Quijano, viene la modernización. O sea, no hay modernidad sin colonialidad. Cuando hablamos de modernidad tenemos que siempre recordar que es colonial modernidad. No hay, sin el proceso de conquista y colonización, no hay capitalismo, porque sin Potosí no hay acumulación primitiva. Sin las minas americanas, Ouro Preto, Potosí, no hay acumulación primitiva. O sea, el camino al capital, habrá riqueza, pero no capitalismo. El capitalismo nace, podemos decir así, en Potosí. Ahora cuidado, ¿no? Porque miremos Potosí. Fue la ciudad más rica del mundo entero, por 5 décadas, posiblemente por medio siglo. ¿Y qué es Potosí hoy? ¿Hay algún trazo, algún rastro, alguna huella de esa extraordinaria riqueza? No. Entonces, cuidado con Uyuni, porque le va a pasar lo mismo. Si no aprendemos de la historia, ¿para qué estudiamos historia? ¿Y para qué estudiamos geografía? No sirve de nada. Cuidado, porque es así. No existe minería benigna, no lo existe, no lo hay. En Argentina, que es un país cuyo territorio es desierto el 70%, porque hablamos de las pampas, hablamos de los humus, de la tierra argentina, de los cultivos, etc. No, el 70% del territorio argentino es desértico y se está desertificando más, como Chile. En Chile, ¿dónde está la compañera chilena? No hay agua. Estuve en Chile 2 veces este año pasado y no hay agua. Hasta los barrios más ricos que uno no esperaría eso tienen horarios en que hay agua y horarios en que no hay, días en que hay agua y días en que no hay. Se está desertificando nuestra América del Sur, por lo menos Chile y Argentina claramente. El litio desertifica. Tenemos que tener cuidado, porque sin agua no vivimos. No contamina, pero sí desertifica. Entonces es esto. Estaba diciendo esto porque entonces con la colonización surge la raza, inventa la raza, el capitalismo y también la modernidad, porque la idea de lo nuevo, de la novedad, del descubrimiento aparecen por primera vez en la historia como valor, porque antes el valor siempre emanaba de la historia sagrada. La autorización para todos los descubrimientos y las nuevas tecnologías tenía que venir de un pasado sagrado. Y con el mundo nuevo, con el nuevo mundo, lo nuevo se vuelve un valor en sí. La autorización viene del futuro. Ese es el cambio histórico que permite la modernidad como un proceso histórico que se orienta siempre a ¿qué? A la modernización. ¿Qué es la modernización? La novedad permanente, el futuro. Hay que entenderlo así. Entonces, en ese proceso de modernización colonial siempre colonial, porque la modernización es también blanqueamiento y la vemos como blanca, porque pensamos no solo con el conocimiento, no solo con la razón, pero pensamos también con la imaginación, con el diseño, con la imagen. Y cuando pensamos en la imagen de lo moderno, nos viene el mundo blanco, ¿sí? Que no es el nuestro, de ninguna manera, que no es nuestro paisaje. Bien, en ese proceso, que lo describí ahora de la forma más rápida posible, sucede algo que tiene que ver con la cuestión de género, que tiene que ver con la política y que tiene que ver con las mujeres, con nosotras. O sea, antes de eso existían 2 mundos. El mundo, que como es la forma más perfecta de hablar de ellos, es
El mundo, que se lo saco del lenguaje de los pueblos negros de Ecuador. El mundo casa afuera, el mundo de los hombres, el espacio público. La guerra, el comercio, la parlamentación con los otros pueblos, con las otras familias, y después con el conquistador, y después con el Estado. Es el trabajo de los hombres, casa afuera. Hay una división de trabajo que acompañó la historia de la especie por mucho tiempo. Y el mundo casa adentro, el espacio doméstico. Pero los vemos confundidos, porque ambos mundos eran dotados de su propia politicidad. El mundo casa afuera, siempre lo hemos visto con el espacio público plenamente político, pero nos hemos olvidado que el mundo casa adentro, el espacio doméstico, no era, y en esto quiero corregir a una de las personas que me preguntó, no era ni íntimo ni privado. Y como en muchos lugares de nuestro continente, y como en esas casas comunales que se están destruyendo, en esos espacios, en esas casas comunales, ese espacio doméstico no es íntimo y no es privado. Es doméstico, pero lo doméstico en ese mundo precolonial y donde existe hasta hoy no es sinónimo, y lo repito porque es importantísimo, porque lo tenemos muy inculcado que lo doméstico es íntimo y es privado, y es falso, porque por muchísimo tiempo en la historia lo doméstico fue plenamente político. Ahí existía una gestión de la vida, una manera de administrar la vida y de garantizar la sobrevivencia de esa familia extendida que vivía ahí, y las mujeres teníamos ahí un inmenso poder, aunque no habláramos en el espacio público, porque hay del hombre, y eso es para Bolivia, para los Malcus, es muy cierto también. Hay del hombre que tomara una decisión en el espacio público que contrariara la decisión del espacio doméstico. Hay, pero hay, porque, como se dice en portugués, cobraba una buena paliza cuando volvía a casa. Una paliza que no necesitaba ser física, aunque a veces lo fuera, pero una paliza de no poder comer bien, de no tener la platita, en fin, una serie de cosas que no le serían concedidas, que no le serían dadas, porque en ese espacio doméstico residía un poder y una gran incidencia en el destino de la vida colectiva de esa comunidad. Lo que se rompe con la modernización, lo que se expropia, lo que se roba, es la politicidad de la gestión doméstica. ¿Y qué quiere decir esto? La politicidad de las mujeres. Nosotras quedamos totalmente expropiadas de nuestra politicidad y de la percepción y de la representación de que lo que hacemos todo el tiempo tiene una enorme incidencia en el destino colectivo. Eso se ofusca, se niebla, se borra, se oscurece, no se ve más, y sin embargo continúa a ser verdadero. Pero no se lo reconoce. Por eso cuando nos matan, eso es muy importante verlo, cuando el feminicidio, cuando nos asesinan, siempre eso se va a embolsar, se va a guardar en el bolsillo de la intimidad. De alguna manera es una muerte íntima. Es falso. La agresión contra las mujeres, la violencia contra las mujeres es una violencia política, plenamente política, aunque parezca y se revista de intimidad, de celos o de lo que quieran. Es una violencia de un sistema político que es el patriarcado y que no nos permiten verlo, por eso de la privatización de la familia nuclear, la de las casitas coloridas que hoy se esparcen ridículamente y que son enormes, que tienen una inmensa obsolescencia, como todo el mundo del capitalismo y de la modernidad. La modernidad y obsolescencia son sinónimos. Si no, vean ustedes cómo les cambian todos los días las reglas de cómo se entra en el WhatsApp. Todos los días hay una reformatación del WhatsApp. Yo a veces pienso que eso es premeditado. O sea, nos cambian el formato de las cosas con que operamos y tenemos que reaprenderlas constantemente, porque obsolescencia y modernización son sinónimos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Bien. Porque estoy hipersintetizando una idea. Entonces, ahí las mujeres caemos. En portugués se dice despencar. Tenemos una caída abrupta en nuestro poder y en nuestro prestigio. Nos transformamos en seres cautivos, capturados por un espacio que es privado y que es íntimo, de cuatro paredes, la familia nuclear. La nuclearización de la familia es lo peor que le ha pasado a la humanidad. Ahí morimos. Y ahí nadie se hace cargo de nuestra muerte, porque bueno,
Los otros días yo me peleé con un hombre en el aeropuerto porque le retorció la oreja a su hijo, que casi se la arranca, porque el niño lloraba. Entonces, un hombre muy fuerte, me acerco y le digo, usted no puede hacer eso, está torturando, eso es crimen. Pero es mi hijo, me pertenece. Pobrecito, le digo, que tiene la mala suerte de ser su hijo. Salvé la vida ahí porque casi me pega también, ¿no? Un bruto, una bestia, como hay muchos, una bestia indignada. Y entonces la mujer pasa la domingo y me dice, muchas gracias, señora. Partió el corazón, me partió el corazón. Entonces, eso pasa porque ese espacio, en ese espacio, ese hijo y esa mujer le pertenecen y él puede hacer lo que quiere y no entra en la justicia, porque el ojo de la justicia siempre va a decir, y bueno, el ojo de cacique, eso lo he visto suceder bajo mi vista. En los 12 años que trabajé con pueblos indígenas, con las mujeres, que di talleres en los pueblos indígenas de Brasil, y venía el relato. Y bueno, porque en esos 12 años, en periodo de modernización del gobierno PT, el mejor gobierno que tuvimos, sí, los otros fueron todavía peores, pero en ese proceso del gobierno PT hubo una modernización del campo, una entrada de las empresas y de los derechos humanos, de los derechos en el espacio de la aldea, en el espacio de las mujeres amazónicas, en el Mato Grosso. Y bajo mi vista, porque en esos 12 años estuve presente, estuve dando talleres en esa región, las mujeres eran más golpeadas, aumentó la violencia doméstica, aumentó los golpes que recibía, aparecía una mujer con el brazo cortado por un machete, con la cadera rota por un golpe de marido antes, algo que antes no existía. Entonces me decía, y que ya el cacique, y bueno, el cacique dice, bueno, es la casa de ellos, es la nuclearización de la familia, el desaparecimiento de la mirada colectiva sobre el espacio doméstico y es la privatización y transformación en vida íntima del espacio de lo doméstico. Eso ha sido fatal para nosotros. ¿Qué está qué está sucediendo en el presente? En el presente hay como una retomada de la politicidad doméstica, de otra forma de gestión. Eso me traje el teléfono, que es lo que llamo, porque lo anoté aquí, porque no tenía cómo entenderlo, la politicidad en clave femenina. Por eso estamos viendo grandes personajes, como son, por ejemplo, Berta Cáceres, Mireille Franco, Francia Márquez, Sonia Guayayara, Elisa Loncón, Toribia Lero Quispe, Yuma Shipaya, Jai Suruí, y un gran número de mujeres que salen de espacios comunales donde todavía hay algún saber sobre la gestión de la vida femenina, doméstica y su politicidad, y lo están trayendo al espacio público donde el hombre había capturado todo lo que se pretendía ser un discurso político. Entonces, esa politicidad que está llegando, está tomando, son mujeres muy vulnerables, muy asesinadas, varias de ellas, tiene características diferentes, y creo que eso es lo que todas y todos también, los hombres también, tenemos que pensar. ¿Cómo es una politicidad que viene de la historia de las mujeres? Que viene de la historia de ese espacio doméstico que era un espacio de gestión de la vida. Entonces anoté algunas cosas, pero es totalmente incompleto, hay que pensarlo entre todas, no lo puedo pensar sola. Una politicidad en clave femenina es pragmática y orientada por las contingencias y no principista en su moralidad. Está investida en el proceso más que en el producto, más en el proceso que en el producto. No miramos tanto el resultado del producto, sino el proceso de la vida misma. Y sobre todo es solucionadora de problemas y preservadora de la vida. Cuida de la vida aquí y ahora. Esa política femenina está muy basada, orientada al aquí y al ahora, a como dé lugar. Es inmanente y no trascendente, del estar y no del ser. Es tópica y no utópica, próxima y no mediada, no burocrática, concreta y no abstracta, doméstica y no pública. Es capaz de improvisar, ingeniárselas, inventar, innovar para salvar la vida aquí y ahora y dotarla de bienestar. Una gestión femenina es también una gestión comunitaria, pues la comunidad se gestiona en el cotidiano, desde la politicidad doméstica,
y a partir del proyecto histórico de los vínculos. Entonces yo veo que lo que puede cambiar la historia es retomar la historia de una domesticidad ni privada ni íntima. Tenemos que pensarlo entre todas. No soy capaz de ir más allá de esto. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una conferencia, una clase magistral, maravillosa. Me encanta ver tanta estudiante, tanta plebeya, tanta ninguneada por esta universidad en el auditorio, pero me encanta también ver muchas docentes que se den por enteradas, mujeres creando por millonésima vez, porque no es la primera vez, está metiendo clandestinamente a los feminismos dentro de la universidad, y es gracias a la vicerrectora María Eugenia García, que no se reconoce como feminista, que no tiene por qué reconocerse como feminista, sino que desde una actitud académica, ética, se ha abierto, a pesar de ganarse por eso muchas envidias y muchos enemigos. No siempre que una mujer esté en un lugar garantiza las cosas, sino una mujer que se abre a una visión ética, entonces sí, podemos charlar. Muchísimas gracias, Rita. Vamos a honrar su propuesta, su palabra, su reciprocidad. Cerraremos con un beat de la copla. Que vivan las notas copleras, cerramos con un beat de la copla. Eso, cerramos con la coplita. Vamos a la copa y luego con esto. Sería bonito poner la letra ahí, algunas se pueden aventurar a cantar. Con crueldad matan mujeres en Argentina y Bolivia. Con crueldad matan mujeres en Argentina y Bolivia.
Bueno, le vamos a pedir entonces a la vicerrectora María Eugenia García que sea quien cierre este acto tan lindo. Rita, como había dicho al principio de este importante evento, para nosotros ha sido un verdadero honor tenerte aquí. La Universidad Mayor de San Andrés se ha vestido de gala en esta noche y te agradecemos profundamente todas esas enormes y profundas palabras que nos has transmitido. Nos hacen pensar, nos hacen reflexionar y nos dejan pensando y pensando en tantas cosas, en muchas cosas que realmente son importantes e imprescindibles para la vida. Quiero agradecer tu presencia no solo esta noche, sino en el curso, y es por eso que quiero entregarte un certificado como muestra de un profundo agradecimiento a toda esa transmisión de conocimientos que tú nos das. Gracias. Es lo que no se entendió.